de la gloria. Gracias, Padre de misericordia, Dios mío, por tanto amor, Señor, lo cual usted, Padre de la gloria, cada día, Señor, nos da, Señor amado. Padre de la gloria, gracias por tu misericordia, Padre mío, por cada oración, Padre amado, porque usted tomó el dominio y el control desde el principio, Señor, hasta el final, Señor. Siga tomando el control, Padre amado, de los labios del predicador, Señor amado. Que sea usted, Señor, usándolo, Dios mío, Padre, pasando carbón encendido por sus labios, Señor. Oh, Padre de la gloria, gracias, Señor. Padre, prepare cada corazón, Señor, nuestros oídos, Señor, que escuchemos, Señor amado, con fe, Señor amado, Padre. Oh, Padre de la gloria, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso grande al Señor. Aleluya. Padre, gracias por este día que tú nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre amado. Mira estas alabanzas, te pedimos que seas tú que la hayas recibido, Señor. Estas oraciones, que hayas sido tú escuchado nuestro clamor, Señor, humildemente, rogándote con súplicas. Padre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu fidelidad, que no hay nadie como tú, Señor. Padre, gracias, 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 gracias. Nos faltan las palabras para agradecerte. Esta vida no nos daría para agradecerte todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido que en esta hora seas tú tomando mis labios, dándome tu sabiduría para poder hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Aprovechando que están de pie, vamos a leer la palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 1. Versículo 2 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 7 o 8 por ahí. Y dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, gracias por estas palabras. Iglesia, se puede sentar, el coro también lo puede hacer. Es un privilegio estar aquí, predicar su palabra. Nuestro pastor tuvo una situación, no pudo llegar, pero la palabra de Dios estará presente. Y quiero un mensaje rápido, hablar aquí de Santiago, de lo que nos habla. Y este versículo empieza recordándonos, porque es importante siempre recordar las palabras de Dios. Para cuando estemos en un momento de necesidad, recordar la palabra de Dios. Y aquí Santiago empieza esta carta diciéndonos, hermanos, que nos encontremos por sumo gozo cuando nos hallemos por diversas pruebas. Porque en este camino vamos a enfrentar diferentes pruebas. Y prueba y tentación no es lo mismo. Porque Dios no tienta a nadie, pero sí prueba a sus hijos en muchas ocasiones. Y a veces en la vida somos probados, pero ¿para qué es esa prueba? Muchas veces esa prueba revela lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces cuando nos encontramos en medio de la prueba, es que vemos realmente si nuestra fe es una fe que está fundamentada o si es una fe basada en emoción. Cuando
atravesamos pruebas y dificultades en este camino, es que nos damos cuenta si nuestra confianza en Dios es dependiendo de mi circunstancia, o si mi confianza en Dios es que aunque me vaya mal, me vaya bien, yo confío que Él tiene el control. Y muchas veces las pruebas provocan esas cosas. Entonces, por eso el Santiago aquí empieza que aún en medio de las pruebas nosotros debemos hallarnos en gozo. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Bueno, nosotros vimos a los apóstoles que aún siendo perseguidos, aún siendo apedreados, aún siendo encarcelados, se hallaban en gozo, porque su confianza no estaba en esta tierra, sino que estaba en los cielos. Y ellos sabían que lo que el Señor había dicho era verdad, por lo cual nadie va a dar la vida por una mentira. Mucha gente dice que lo que está en la Biblia, que esos hombres son unos mentirosos y que todos se pusieron de acuerdo. Pero ¿quién en su sano juicio va a morir sosteniendo una mentira? Estas personas dieron su vida porque ellos estaban seguros de lo que habían creído. Estas personas no le importó lo que le pasara a su cuerpo físico, porque ellos estaban seguros dónde era su destino espiritual y su final, que era en el cielo. Asimismo, nosotros debemos entender que cuando nos hallemos en diversas pruebas, no es para nuestra destrucción, sino que es para mejorarnos a cada uno de nosotros y para probarnos. Y mire, cito aquí algo que apunté: la fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Escuche esto: las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, no debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos alrededor de nosotros. O sea, no es que Dios no sabe qué fe que nosotros tenemos, por eso Él nos pone en prueba para saber. Él lo sabe porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero muchas veces Él permite las pruebas para que nosotros mismos veamos qué tipo de fe nosotros tenemos. De que a veces se nos puede enfermar el hijo, se nos puede pasar lo que pase, y en vez quizás de clamar a Dios, nuestra primera intención es quizás ir al hospital, en vez de primero poner a Dios en primer lugar en todo y tener fe que Él tiene el control de todo. Entonces muchas veces las cosas pasan, las pruebas, es para evidenciar también a las personas alrededor de nosotros qué fe nosotros tenemos. Porque, mis hermanos, a veces mucha gente dice: pero ¿cómo es que estos cristianos, aún estando en problemas, usted lo ve gozoso? Porque es que nuestro gozo no depende de circunstancias, nuestro gozo depende de Dios. Aleluya. Es que nuestro gozo viene de arriba. Nuestro gozo no viene de si me va bien, si me va mal, si tengo o no tengo. Mi gozo es Dios quien me lo da. Aleluya. Por eso es que aunque estemos en medio de la prueba, aunque estemos en medio de la adversidad, aunque estemos en medio del proceso, hay que estar gozoso en medio de la prueba. Y en ese proceso, nuestra fe se va moldeando y va aumentando. Porque mira lo que dice aquí: mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Recuerden que estamos en el taller del maestro, y día tras día vamos perfeccionándonos para parecernos cada día más a Cristo. Y hay una ilustración de un pintor o un escultor, que hay una piedra grande ahí, y él le preguntan: ¿qué tú vas a hacer con esa piedra? Y él le dice: yo veo un ángel en esa piedra. Y la persona le dice: pero yo solamente veo una roca, ¿cómo tú ves un ángel? Y él le dijo: yo voy a quitar de esa piedra todo lo que no se parezca a un ángel. Y los escultores, poco a poco quitando, hizo la imagen de un ángel.
¿Qué le digo con esto? Asimismo nosotros en medio de este camino, nuestra imagen a seguir es Jesucristo. Y nosotros somos moldeados por Dios el Padre para parecernos cada día más a su Hijo. Aleluya. Y todo lo que no se parezca a Jesús tiene que ser removido de nuestras vidas. Todo carácter que no se parezca a Jesús, toda mala actitud, todo mal comportamiento que no se parezca a Jesús, tiene que poco a poco ser quitado por nuestro alfarero, Dios que está en los cielos. Aleluya. Por eso muchas veces Él permite la prueba para que nosotros podamos ser procesados y ser moldeados a su imagen. Y no nos gusta, a nadie le gusta estar en medio de las pruebas, pero es una asignación que Dios usa para moldear nuestra fe y nuestro carácter como cristianos. Pero me gusta el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y escucha el carácter de Dios aquí. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mis hermanos, en este camino, si no tenemos la sabiduría de Dios, no podemos permanecer en este camino. ¿Y cuál es esa sabiduría de Dios? Y quiero leer que la hermana estaban en el espíritu, me gustó, dije déjame coger este proverbio, lo que leyó la hermana para iniciar, y vamos a leerlo en Proverbios 2 en adelante. Para entender sabiduría y doctrina, Proverbios 1 versículo 2, dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. El mundo cree que es sabio, pero todo aquel que desprecia a Jesús no puede ser sabio. Todo aquel que no tenga el temor de Dios morando en su vida no es sabio. Puede tener inteligencia, que no es lo mismo, inteligencia y sabiduría, pero no es sabio, porque la sabiduría que habla aquí es aquella que viene de parte de Dios, para saber cómo tomar decisiones en momentos difíciles. Y aquellos que no tengan esa sabiduría, aquí la Biblia nos deja la puerta abierta. Pídanla al Padre y Él se la va a dar a cada uno de ustedes sin reproche. ¿Qué quiere decir eso? Es que Él no te lo va a sacar en cara. Él no te va a hacer sentir mal por tú pedirle sabiduría, sino que si tú se la pides a Él, Él te la va a dar sin reproche, sin reclamarte, sin decirte tú estás supuesto a saber esas cosas. No. Si tú se la pides a Él, Él te la dará sin reproche. Pero hay un requisito en el versículo 6. Y mira cómo lo dice: pero pida con fe. Ese es el requisito. No pidiendo sin esperanza, sino pidiendo con una esperanza viva, como la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás no lo vemos en el momento, quizás podemos ser hasta un poco torpe, pero si lo pedimos por fe, el mismo Dios que es dueño de la sabiduría, Él nos va a compartir de esa sabiduría a nosotros para poder vivir una vida agradable a Él. Aleluya. Y sigue diciendo: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudando nada. La duda, mis hermanos, a Dios no le agrada. La duda muchas veces nos aleja y nos quita la confianza que nosotros debemos de tener como cristianos. Nosotros tenemos que tener fe en lo que dice su palabra y no dudar de nada de lo que está escrito aquí en esta Biblia. Podemos cuestionar quizás ciertas cosas o aprender, pero la duda es muy diferente y
puede ser muy problemática. Tenemos que tener cuidado de eso. Y mire lo que dice aquí, algo que ustedes tienen que entender también: conocimiento y sabiduría son cosas muy diferentes. Y cito aquí, mire: en las pruebas necesitamos sabiduría mucho más que el conocimiento. Preste atención a esto. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría sabe cómo usarla. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Usted puede saber lo que tiene que hacer, pero hay una diferencia entre saber qué es lo que hay que hacer y hacer lo que hay que hacer. El conocimiento, quizá usted sabe que es malo serle fiel a su esposa, pero la sabiduría te ayuda a no serle fiel a tu esposa. Porque muchas personas saben lo malo allá afuera en el mundo, pero no pueden dejar de hacerlo, porque no tienen esa sabiduría que viene de Dios, no tienen esa fuerza que viene de Dios, que da el Espíritu Santo. Muchas personas saben que es lo malo, pero no pueden dejar de hacerlo. Pero la iglesia, nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que ese es el que nos ayuda a vencer en medio de las pruebas. Aleluya. Y es ese Santo Espíritu de Dios que nos da la sabiduría. Porque mire, iglesia, puede haber muchas personas letradas y leen la Biblia y no la pueden entender como usted y yo la entendemos. Se la saben hay un programa que yo veo mucho que es de ciencia y son personas ateas debatiendo con cristianos, y hay una persona que es atea, que se sabe la Biblia mucho más que muchos cristianos, pero no tiene el espíritu de la palabra. No tiene esa sabiduría que viene de Dios. No puede entender el plan de salvación y el plan de redención que está escrito aquí en esta palabra. No lo pueden comprender. No le hace sentido para ellos. Pero es que ellos quieren tratar de entender a Dios con una mente carnal y no lo pueden hacer así. Si no es por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, no pudiéramos ni siquiera entender ni comprender cuando leamos la palabra de Dios. De modo que usted tiene que entender que lo que usted sabe, lo que usted es, no proviene de usted, sino es Dios quien se lo ha dado. Y si el poco conocimiento que usted tiene o el que yo pueda tener no es porque yo soy más inteligente o yo soy mejor que otra persona, es porque el Santo Espíritu de Dios es quien me ha dado esa sabiduría, no yo. Es su Santo Espíritu quien nos capacita. Es su Santo Espíritu, como dice su palabra, que cuando vayan a presentar defensa, hacerlo con mansedumbre, y que cuando vayan ante la corte, el Espíritu les recordará las palabras que han de hablar. De modo que no somos nosotros, Él es el Santo Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, que cuando le estamos predicando a una persona, esa persona puede escuchar, y es el Espíritu Santo quien convence de pecado. No es usted, no somos nosotros, es su Santo Espíritu. Y mire, no piense, dice el 7, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y termina aquí el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así como dice esta ilustración aquí de las ondas del mar, que no podemos ser así, es semejante a la onda del mar, aquel que duda, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Los que han ido a la playa, cuando ven el mar, esas olas, así es el hombre que es inconstante en todos sus caminos, que es de doble ánimo, que no tiene ese ánimo de seguir adelante, que es una persona inconstante, es una persona que duda. El Señor la compara como una ola del mar. Pero nosotros, el Señor quiere, como dice su palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que tengamos firmeza, que tengamos posición, que si lo que dice la palabra es lo que es la verdad, aunque el mundo diga que hay verdades, no hay verdades absolutas,
que todo es relativo, que no hay nada absoluto, sin darse cuenta, eso es una verdad absoluta. Y eso es que, aún lo que está escrito, este mundo está detrás de la moral del ser humano. Ya los principios cristianos se han perdido. Todo se está cuestionando hoy en día, porque el enemigo está detrás de la familia, de destruir la familia. Si destruye la familia, destruye las iglesias, destruye la sociedad y destruye todo. Pero la iglesia tiene que pararse firme y defender los valores cristianos hasta el final. Aleluya. Porque si dejamos que el enemigo destruya nuestra familia, va a destruir nuestras iglesias, va a destruir nuestra sociedad y va a destruir el futuro de esta nación. Pero tenemos que seguir hablando las verdades bíblicas, aunque cueste muchas veces la vida. Porque este camino es para valientes y es para personas que están dispuestos, mis hermanos, a dar su vida por el evangelio. Porque el mundo no quiere escuchar la verdad de Dios. El mundo se ofende porque el mundo vive bajo mentira. Al momento que usted le hable la verdad, el mundo se ofende. Usted puede usar las palabras más bonitas, más suaves. En el momento que usted hable de Jesús, el mundo se ofende. Hay un meme muy gracioso de que hablo de Buda, sí, lo acepto. Hablo del Islam, me gustaría conocer. Hablo del cristianismo y Jesús, me estás ofendiendo. ¿Por qué será que este es el único camino o la única religión que es tan atacada? ¿Por qué es que ofende tanto el nombre de Jesús? ¿Por qué es que ofende tanto que nosotros nos neguemos a este mundo y que tratemos de vivir diferente a este mundo? ¿Por qué eso le ofende tanto a este mundo? Y es porque les recuerda los principios. La iglesia verdadera, la cristiana, la iglesia de Dios, les recuerda al mundo los valores y los principios cristianos. Aleluya. Por eso ellos no se sienten conformes, porque cuando ellos quieren vivir en su desenfreno, la iglesia les muestra que no es así. Aleluya. Cuando ellos quieren dividir la familia y agregar un nuevo género, la iglesia siempre va a decir que no hay nuevo género. Aleluya. Cuando ellos quieren vivir es un desenfreno y hablar de que un niño en un vientre de 2, 3, 4 semanas, 2, 3 meses, que es un feto, que ni siquiera llega a feto, la iglesia dice que desde el momento de la concepción es una vida. Tenga un día, 2, 3 días, es una vida y nadie tiene el derecho de quitarle esa vida a esa criatura. El mundo siempre se va a oponer a eso, porque nosotros hablamos las verdades bíblicas que no a todas las personas les gusta escuchar. Pero nosotros, iglesia, tenemos que llenarnos de su palabra, llenarnos de su valentía, pedir por la llenura de su Santo Espíritu. Es muy importante. Porque todos los que estamos aquí ya hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Esto es bueno hablarlo y aclararlo. Porque si usted confesó el nombre de Jesús, usted tiene el Espíritu Santo. Ahora usted tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo. Son cosas diferentes. No es que usted no lo tiene. Quizás a veces usted se puede sentir agotado, cansado, extenuado, sin fuerzas. Pero usted tiene que alimentar ese Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Leyendo su palabra, orando, congregándonos en la iglesia, hablando con hermanos, con salmos, con cánticos, manteniéndonos todo el tiempo enfocándonos en lo que verdaderamente es importante y quitando la mirada de los afanes de esta tierra. De esa manera podemos recibir esa llenura de su Santo Espíritu. Y una vez usted lleno de ese Santo Espíritu, eso es lo que le va a ayudar a usted a soportar en medio de las pruebas. Pero por sus fuerzas, usted no va a poder soportar. Si no se llena del Santo Espíritu de Dios, le va a poder parecer pesado este camino.
Pero si usted procura la llenura de su Santo Espíritu, aunque usted pase por pruebas, aunque usted pase por decepciones, por traiciones, por procesos, por deuda, usted va a estar gozoso en medio de la prueba, porque su confianza no depende de sus circunstancias, sino que su confianza depende de Dios. Aleluya. Y sea que le vaya bien, le vaya mal, Dios tiene el control. Y eso debemos entenderlo. Y cada día más llenarnos y procurar la llenura de su Santo Espíritu. Aleluya. Y ya con esto los dejo. Y quiero orar para despedir. Padre, gracias por esta palabra que tú me has permitido hablar. Señor, te pido que seas tú fortaleciéndonos, Señor, en medio de este mundo lleno de maldad, Padre amado. Seas tú fortaleciéndonos, Señor, en medio de esta comunidad, Padre, para poder hablar tu palabra con verdad, con seguridad, con firmeza, con denuedo, Señor. Que esa confianza que nos da tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras que ya he hablado no han sido mis palabras, sino han sido inspiradas por ti, Dios, porque tú fuiste quien inspiraste a estos grandes hombres de Dios, a los apóstoles, que dieron su vida para hablar y predicar este evangelio, Señor, para que hoy nosotros podamos también entrar a ese precioso evangelio. Padre, gracias. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Puede poner de pie, vamos ya a ser despedidos, recordando que el viernes estamos aquí a las 8 de la noche hasta las 9:30. El domingo nuevamente estamos aquí a las 10 de la mañana hasta las 12:15, 12:30. Invite amigos, invite familiares. También recordando que nuestro hermano Cristian, su padre falleció. Sería bueno que le escriban, lo mantengan en oración, porque perder un padre no es fácil. No hay palabra que pueda consolar, pero el Espíritu Santo de Dios sí lo puede hacer. Por eso hay que mantenerlo en oración. Todo aquel que está enfermo, mantenerlo en oración. Aquel que usted no vio, darle una llamadita, invitar el viernes amigos, familiares, invite y extienda este evangelio. Y Padre, gracias. Aquellos que miran a nuestro pastor que no pudo hoy venir, Señor, donde quiera que le esté, cúbrelo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos hermanos también que no pudieron venir, Padre, que seas tú cubriéndolo donde quiera que ellos estén, proveyendo para sus necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a estar firmes en lo que queda de esta semana. Padre, ayúdanos a confiar en que tú tienes el control y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor amado. Cuida nuestra entrada, nuestra salida, del mismo modo que llegamos hasta tu casa, Señor, que seas tú llevándonos bajo la sombra de tus alas, Padre. Bajo tus alas es que estamos verdaderamente seguros, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Y el texto de despedida tenemos uno nuevo. Se encuentra en Proverbios 3, 31 al 32. También recordando que estamos en la semana de ayuno. Ya se le estuvieron enviando en sus WhatsApp. Ahí están las peticiones. Y dice así el nuevo texto de despedida: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Aleluya. Usted y yo